niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana. Los demás aquí nos quedaremos para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios le damos una vez más en esta mañana por habernos permitido el estar aquí reunidos como iglesia para llevar a cabo estas alabanzas espirituales. Bienvenidos todos los que nos siguen acompañando, visitantes, quizás por primera vez aquí a las 620 East San José. Dios les siga bendiciendo, bienvenidos todos sean. A aquellos también que siguen sintonizándose vía Facebook Live, Dios les siga también ayudando en esa solicitud de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar en esta mañana precisamente haciendo eso, escudriñando de su palabra. Y empezamos esta clase la semana pasada, cómo llegó la inspiración al hombre. De la continuación, veíamos cómo pues Dios dio su mensaje primeramente a los profetas. Ellos hablaron directamente, inspirados por Dios, bajo el antiguo pacto también veíamos, y cómo después vino el nuevo pacto, y pues el Espíritu Santo vino a intervenir también, dándonos esa inspiración, primeramente a los apóstoles, claro, directa, como veíamos en 2 de Pedro 1, 20 y 21, ya lo leíamos la semana pasada, 2 Peter 1, 20 and 21, cómo nos llegó esta profecía. No es de interpretación privada, decía el apóstol Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí nos quedamos, hermanos y amigos, la semana pasada. Y en Gálatas también, capítulo 3, 21, veíamos cómo pues el nuevo pacto tuvo que venir a ser cumplido. Cristo Jesús abolió también, veíamos en Colosenses 2:14, también lo estudiamos ya la semana pasada, Colossians 2:14, cómo Cristo vino y clavó esa ley a la cruz, y por tanto quedó abolida. Ese antiguo pacto ya pues no estamos basados nosotros bajo esa ley. Y leíamos, vamos a leer un versículo que leíamos ahí en Efesios 2, 14 al 17, para recordar, hermanos, si alguien lo tiene puede leerlo. Efesios 2, 14 al 17, Ephesians 2, 14 through 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El 17. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Gracias a Dios por esta grandiosa oportunidad que tenemos ahora de poder estar juntos. Ya esas enemistades entre el judío y el gentil quedaron también hechas a un lado por la muerte de Jesucristo, nuestro Salvador, aboliendo en su carne las enemistades, dice el versículo 15, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, hablando de la ley de Moisés. Quedó entonces ya abolida, y el propósito fue que para crear, dice ahí, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora somos uno en Cristo. Y eso es lo grandioso del cuerpo de Cristo. Donde quiera que vayamos, a veces salimos fuera de la ciudad, visitamos a otros hermanos y sabemos que tenemos ese mismo
Espíritu, ¿verdad? Esa misma comunión en el Espíritu Santo. Ahí nos quedábamos, hermanos y amigos, la semana pasada hablando de esto precisamente. Entonces es por eso que ya no seguimos ningún rito de la ley antigua. Decíamos también, si entrasen las personas, los visitantes, y vieran aquí sangre derramada, como se hacían, ¿verdad?, los sacrificios muy sangrientos, se llevaba sangre para hacer esa expiación, ¿verdad?, de un cordero, de un macho cabrío. La gente entraría y saldría, ¿verdad?, asustada. Gracias a Dios que ya no tenemos que hacer esos sacrificios basados en el Antiguo Testamento. Cristo vino a libertarnos de esa ley que era solamente, decíamos también, un ayo. Un ayo es un tutor, ¿verdad?, que nos iba a llevar hacia la perfecta ley de la libertad, dice también allá en Hebreos. Vamos a continuar, hermanos y amigos. También vamos a ver lo que nos dice Hebreos 7, 18 y 19. Fíjense lo que nos dice ahí el escritor a los Hebreos. Hebrews 7, 18 and 19. Hebreos 7, 18 y 19. ¿Qué nos dice? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Así es, esta fue la razón por la cual la ley fue abolida, fue hecha a un lado. Dice, queda pues abrogado el mandamiento. Abrogar significa pues ya queda anulado, queda hecho obsoleto. Ese mandamiento basado anterior, hablando otra vez de la ley de Moisés específicamente, queda abrogado a causa de su debilidad e ineficacia. ¿En qué aspecto? La debilidad y la ineficacia de la ley. Y ahí dice entre paréntesis, pues nada perfeccionó ¿qué? La ley. No podía hacer perfecto al hombre, no podía dar vida eterna tampoco, ¿verdad? Nada perfeccionó la ley. Solamente estaba apuntando a Cristo Jesús, el sacrificio perfecto que vendría a ser, ¿verdad?, sacrificado por usted y por mí. A eso estaba apuntando la ley. Y es por eso que dice, y de la introducción de una mejor esperanza, a better hope, the introduction of a better hope. Viene a ser introducida esta mejor esperanza, por la cual dice, nos acercamos ¿a quién? A Dios. Cristo vino, entró al lugar santísimo, murió en la cruz del Calvario y nos dio la entrada a ese lugar santísimo espiritualmente hablando. Ya no era un tabernáculo, ya no era el templo, ¿verdad?, estipulado en la ley de Moisés. Viene Cristo a darnos esa esperanza, una mejor, dice que, esperanza, y por eso Cristo pudo abolir esa ley, la cumple a la perfección. Es lo grandioso de Cristo. También nos dice el escritor a los Hebreos también, que Cristo aprendió ¿qué? La obediencia. Aprendió la obediencia, aprendió a ser obediente. No nació un bebito obediente. ¿Quién puede decir aquí? No, mis hijos desde que nacieron bien obedientes, ¿verdad? No, se les instruye, se les enseña para que crezcan en esa obediencia que es basada en la palabra de Dios, claro está. Vino Cristo, hermanos, y nos da esa mejor esperanza. Es más, dice ahí mismo en Hebreos 8:6, ¿qué clase de pacto es este? El nuevo pacto. ¿Qué dice ahí, hermanos? Si alguien lo tiene, Hebreos 8:6, Hebrews 8:6. Mediador de un mejor pacto,
enfatizando aquí el escritor a los hebreos. Tanto mejor ministerio ahora es el suyo. Está hablando del mediador, Cristo Jesús. No está hablando de Moisés, right? Mediador de un mejor pacto, better covenant, establecido sobre otra vez que mejores promesas. Este nuevo pacto sí prometía vida eterna. Antiguo pacto nunca pudo vivificar. Solamente se expiaban las ofensas con la sangre de un cordero, pero no daba vida. Eso es lo grandioso del nuevo pacto y por qué es mejor en ese aspecto. La dispensación del nuevo pacto del Evangelio es mucho más grandiosa que la dispensación de la ley de Moisés. El pacto antiguo, mucho más mejor basado en mejores promesas, y es por eso que Dios también, hermanos, la comunicación que Él tuvo después en el nuevo pacto fue mejorada. ¿Y por qué fue mejorada esta comunicación? Ya no estamos hablando de los profetas de la antigüedad. Había profetas mayores y profetas menores también. E inclusive hasta Dios algunas veces usaba a los que no eran profetas, como el caso de Balaam, ¿se acuerdan? Que lo usa para bendecir a Israel. El rey Balac quería que lo maldijera, ¿verdad? Y Dios usó a Balaam. En ese aspecto llegó a ser un profeta de Dios hasta esa persona, Balaam. Cristo ahora, hermanos, dice ahí mismo en Hebreos, vamos a ver, hermanos, en Hebreos capítulo 1 y 2, fíjense lo que nos dice, Hebrews 1 and 2, Hebreos 1 y 2, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al que constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Amén. ¿Ven ustedes la diferencia? Ahora está haciendo una comparación entre el tiempo antiguo, ¿verdad? Habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, está hablando en el tiempo antiguo. A los padres por los profetas, claro, tuvimos la edad patriarcal también, donde Dios habló directamente a los padres de familia. Y luego vienen después los profetas. Dios habla por medio de los profetas. Samuel, el primero de los profetas que Dios usa. Y luego dice, en estos postreros días. O sea, ya este es otro tiempo, ¿right? El tiempo en que estamos viviendo, que estaba viviendo era la primera centuria, el primer siglo, cuando se escribe esta carta a los hebreos, ¿right? Ahora, ¿cuál fue el medio de comunicación? Dice ahí, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, the Son. Muy diferente ahora. Ven ustedes, es un periodo muy especial, porque ahora no es ningún profeta cualquiera que está hablando, que si eran pues usados, ¿verdad?, de una manera grandiosa. Y ser un profeta no era cualquier cosa, porque quizás ibas a perder tu vida. Pero ahora, un periodo muy especial, nos ha hablado por el Hijo, the Son, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hecho carne viene, se encarna, entra en este mundo, nace, luego crece y a la temprana edad, hasta de 12 años, ya está instruyendo. ¡Wow! Qué gran sorpresa para todos los que estaban ahí con la boca abierta. Imagínense, un niño de 12 años básicamente, instruyéndoles, right? El Hijo de Dios. Los padres, claro, mortificados, ¿dónde está Jesús? Lo perdimos, y a dar la vuelta, ¿verdad? En los negocios de mi padre, ¿qué le dice Cristo a sus padres? Me es necesario estar. Muy, muy diferente. Este profeta de Dios tan especial, Cristo Jesús, su Hijo, vino a hablarnos desde una temprana edad, ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. Un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, tanto varones
como hermanas en el cuerpo de Cristo. A veces no hacemos lo que tenemos que hacer, lo postergamos. Hay tiempo todavía, o que lo haga otro, yo siempre lo tengo que estar haciendo. Se nos olvida que todo lo que hacemos en el reino de Cristo, en el cuerpo de Cristo, es ¿para quién? Para Dios. Y Cristo nos dio siempre ese ejemplo desde una temprana edad, 12 años. Y siguió, hermanos, siguió creciendo en sabiduría, dice la palabra de Dios. Ahora nos ha hablado en esta dispensación, en el nuevo pacto. Y esto es grandioso, hermanos, también porque nos dio a entender de qué se trataba esa fe que obra. Fe que obra. No fe nada más de yo creo, o yo pienso, o yo siento. No, obra. La fe que es verdadera, obra en amor. En amor ágape, no cualquier clase de amor tampoco. Y nos enseñó Cristo a amar y a respetar la palabra de Dios. Eso fue lo que Él nos demostró en su vida aquí en esta tierra. A amar y a respetar la palabra de Dios, que a veces, hermanos, la hacemos a un lado. Y por eso hay tantos problemas en las iglesias, aún en las iglesias de Cristo, estoy hablando en específico, tanta división. Porque no hay ese pensamiento de respetar la palabra de Dios. Es lo que yo pienso, lo que yo digo, ¿verdad? Y aquí yo soy el mero porque Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y su santa palabra se debe de respetar. Y Cristo nos enseñó a respetarla. Y es por eso que su Hijo, ¿verdad? Él escoge a su Hijo para que nos hablase. Y ese Hijo, Jesucristo, hombre, estaba totalmente calificado para hablar por su Padre. Yo estoy hablando por mi Padre. Lo que Él me ha dicho, yo se los estoy diciendo. Yo soy eterno, al igual que mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Juan 10:30, ¿verdad? John 10:30. Y la gente, los fariseos, hoy se está haciendo Dios. Y hoy lo querían borrar del mapa, ya lo sabemos. ¿Qué dice Juan 3:34 al 36? John 3:34-36. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que recibe su testimonio, dice el 33, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla. Pues, ¿a quién envió Dios? Pues a Cristo, a su Hijo. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y eso lo sabemos. El apóstol Pablo también les habla a los corintios, cómo Dios nos ha dado el Espíritu, ¿en qué? En abundancia. En abundancia. Ese Espíritu que nos sigue guiando a toda verdad, así como guió al principio a los apóstoles a decir lo que tenían que decir sin ninguna falla, sin ningún error, sin ninguna opinión humana, las palabras que ellos hablaron inspiradas por el Espíritu Santo. No hay error. La Biblia no tiene errores. El hombre es el que se confunde. El hombre es el que le gusta, ¿verdad?, hacer un revolotijo de la palabra de Dios, transgiversarla. Al hombre le gusta mucho eso. Y desgraciadamente a veces hasta dentro del cuerpo de Cristo otra vez. Los debates, los grandes debates. Vamos a debatir. ¿Debatir qué? Están hablando de cosas que no tienen importancia. Qué triste, ¿verdad? Que a veces se pierde tanto tiempo aún en el cuerpo de Cristo en los grandes debates entre conservadores y liberales y en fin, ¿verdad?
a través de los años, hermanos, por qué no hemos pasado aquí en esta congregación, ¿verdad? Pero que Dios siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues uno da el Espíritu por medida, y el Padre ama al Hijo, dice el 35, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué? Vida eterna. Y ya sabemos lo que implica creer. No es nada más yo levanto la mano y yo creo. El que creyere y fuere bautizado, dijo Cristo mismo, ¿será qué? Será salvo. El que no creyere será condenado. Cristo lo dijo, esas palabras. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida. Si crees en el Hijo, haces su voluntad, cumples sus mandamientos, todos los mandamientos, no nada más los que nos convienen, no nada más los que nos gustan, ¿verdad? No todos los mandamientos que se nos han dejado. Pero si tú rehusas, dice, creer en el Hijo, no verás qué, no verá, dice, la vida. ¿Qué va a ver la persona si rehúsa creer en el Hijo? Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que vas a ver, amigo, amiga. Y no es para asustarte, no estamos hablando de esto, pero Cristo lo dijo, ¿verdad? Si no crees en Él, pues no aceptas su don de salvación, es un regalo, ¿verdad? Si no quieres aceptar el regalo de salvación, pues ¿qué opción tiene Dios? No te lo puede forzar. Dicen las religiones, ¿verdad? La mayoría de ellas es que ya Dios ya hizo todo, tú ya no tienes que hacer nada. Y entonces, ¿por qué Pedro le responde de esa manera en Hechos 2:38 lo que tenían que hacer, ¿right? Cuando le preguntan los varones hermanos, ¿qué haremos? Y él le responde, esto es lo que tienen que hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de ¿qué? De pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenían que hacer algo. El hombre tiene que hacer algo, tiene que aceptar el don de salvación, sometiéndose en obediencia a todos los preceptos y mandamientos que encontramos en su palabra. Por eso dice, si rehusas creer en el Hijo, no vas a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este no fue cualquier profeta ordinario, y sus palabras no son nada más, ¿verdad?, palabrería. No. ¿Qué dice Juan 6:63? Más adelante, John 6:63. Juan 6:63. Se ofendieron, ¿verdad?, los que estaban ahí cuando Cristo les dice acerca de lo que vendría después. Está hablando de su sacrificio, está hablando de su carne que iba a ser partida por todos, de su sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario, y les habla y les dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, versículo 53, verse 53, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y le sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, sí que tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hablando de la importancia de la cena del Señor. Muchos se ofendieron. Oye, ¿quiere que seamos caníbales? Siempre torciendo el mensaje de Cristo, hablando Él en lo espiritual, hablando Él de su sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Las dijo estas cosas ¿en dónde? ¿En dónde estaba hablando? Dice ahí, en la sinagoga, en synagogue de los judíos. Ahí estaban escuchando, ahí en Capernaum. Y dice el 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura.
Está hablando Cristo de su sacrificio y dicen, esto es una palabra dura, ¿quién la puede oír? Está diciendo de este memorial que vendría después y para ellos esto fue algo de ofensa. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Cristo, ya sabiendo que sus discípulos mismos murmuraban de esto, les dijo que esto os ofende. Para lo que yo vine a este mundo os ofende. Dar mi vida en la cruz por ustedes y así cumplir el perdón de sus pecados. ¿Esto os ofende? Que yo les diga, van a tener que comer mi carne y beber mi sangre. En el sentido espiritual estamos hablando. Nosotros sí entendemos, los que hemos ya sido añadidos al cuerpo de Cristo, la gran importancia de este memorial. Y es por eso que dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, cuando me vean resucitado de entre los muertos y subir al Padre, ascender al Padre, ¿eso también les va a ofender? Y es por eso lo que leyeron, ¿verdad? El Espíritu, ¿qué? Es el que da vida. Otra vez, estoy hablando en lo espiritual. En lo espiritual. La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, ¿qué? Son espíritu y son vida. Yo soy el pan de vida. Cuando les dice también esto, les ofende. No es el pan, no es el maná que comieron vuestros padres, no, los ofendió Cristo. Yo soy el pan de vida. ¿Entendemos esto, hermanos? Y así vino la inspiración al hombre. Vino Cristo, después vino Dios y se hizo carne y habló y predicó antes de ascender al cielo, otra vez con el Padre, como estaba en el principio. Sus palabras son espirituales en su naturaleza y son vida, y dan vida en abundancia y dan fruto en abundancia. El que se acata a sus palabras. Amigo, amiga, Dios te está invitando. ¿No quieres acatarte también, someterte, humillarte ante Él y aceptar sus condiciones? La gente a veces quiere, ¿verdad?, venir a Cristo, pero con sus condiciones. Así como Naamán, ¿se acuerdan de Naamán, no? Quería ser sano de su lepra, pero cuando le dice, ¿verdad?, el profeta de Dios, esto es lo que tienes que hacer: zambúllete 7 veces en el Jordán y vas a quedar limpiecito. Se ofendió. Yo pensaba, y empieza a decir, yo pensaba, nada más. Así la gente también a veces viene y nos visita, y es que yo pensaba que esto es lo que tiene uno que hacer. Pues tú puedes pensar mucho, yo puedo pensar muchas cosas, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Esto es lo que dice Dios. Si quieres nacer de nuevo, pues tienes que morir. ¿En dónde? En las aguas del bautismo, para nacer a vida nueva. Sus palabras son vida y vida en abundancia. Siendo que Dios escogió a Jesucristo para dar su palabra, el hombre no puede apartarse de lo que dice Dios, de su palabra, sin que haya castigo. Hay un castigo si no quieres aceptar su palabra, ¿verdad? O si te apartas también, llegas a ser, ¿verdad?, añadido a su iglesia y luego te apartas, apostasía, allá tú, ¿verdad? Dice que tu estado viene a ser peor, dice el apóstol Pedro, que antes de conocer a Cristo, imagínense. Más todavía esa importancia de nosotros entender de lo que significa el ser bautizado, muy importante, es un compromiso de vida o muerte, básicamente. Vida espiritual y muerte al pasado. Y Dios quiere que sigas en este camino hasta el fin de tus días aquí en esta tierra. Cristo, hermanos, también declaró estas palabras. Ahí en Juan también, hermanos, vamos a ver.
Juan 12, 48 y 49. John 12, 48 and 49. ¿Qué dice, hermanos? Juan 12, 48 y 49. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I shall say and what I shall speak. So, Cristo ya está diciendo, yo no le voy a juzgar. La palabra que os he hablado, ella le juzgará. Tiene quien le juzgue, dice, el que me rechace y no recibe mis palabras, ahí está, va a ser el juez, dice ahí. Tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En aquel día postrero. No es como la ley de Moisés, que morías, ¿verdad?, al instante. Cometías adulterio, tú y los dos morían al instante, eran sacados fuera de la ciudad y eran apedreados instantáneamente. Eras rebelde a tus padres y les maldecías, morías también, ¿verdad? Eras sacado. Ay, qué ley tan dura. Imagínense si viviéramos, hermanos, bajo esa ley todavía, a lo mejor hubiéramos ya perdido a algunos de nuestros hijos, ¿verdad?, por echarnos unas grandotas. Pero el castigo ya no es ahorita así físico instantáneo, pero es el eterno, que es más pesado todavía. Es la segunda muerte de la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Y Cristo dice, por eso oigamos lo que Él nos dice, ¿verdad? Ahí en la sinagoga de Nazaret, hermanos, también cuando Cristo está leyendo en Lucas 4, vamos a ver lo que nos dice ahí, 4, 16 al 21. Luke 4, 16 through 21. Le tocó a Cristo leer. Se turnaban en las sinagogas, alguien le tocaba, ¿verdad?, y él abría la palabra, los rollos, ¿verdad?, y se leía ciertas partes de la escritura. En este caso le toca a Cristo aquí, hermanos, en Lucas 4, 16 al 21. ¿Qué dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno. So, aquí vemos, hermanos, Cristo le toca leer, se le da el libro y empieza a citar esta profecía de Isaías. Empieza a leerla. Qué grande momento, right? Que él está leyendo esto y se está cumpliendo. No lo sabían ellos. Para ellos era otro día en la sinagoga como cualquier otro día. Se levantaba la persona que le tocaba leer, se le daba la escritura que tenía que leer, la leía y seguía el mismo proceso, ¿verdad? No, este era un día muy diferente. El Hijo de Dios hablando y cumpliendo la profecía que había sido profetizada acerca de Él. Wow. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, si hubiéramos estado allí, verdad? Hubiéramos puesto más atención. A veces venimos aquí a alabar a nuestro Padre Celestial y bien distraídos, sin ninguna concentración en lo que se está diciendo, que estamos oyendo, ¿right? A veces somos así como estos hombres, ¿verdad?, que no estaban entendiendo lo que se estaba leyendo realmente, ¿right?
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, a los más despreciados, ¿right? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ven ustedes la sanación que él enfatiza? Está hablando del quebrantamiento de corazón, no físico, espiritual, ¿right? Los que están dolidos, a pregonar libertad a los cautivos, otra vez, cautivos espiritualmente hablando. Y sí, en el proceso también, claro, dio vista a los ciegos, pero la que él ofrecía realmente era la vista espiritual, que abrían los ojos, no como a aquellos que todavía dicen, hasta hoy en nuestros días les queda ¿qué? Les queda el velo puesto. Leen a Moisés y les queda el velo puesto, dice el escritor. Cristo vino a abrir los ojos del Espíritu, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Les había llegado ese año agradable, el Mesías estaba allí, presente, enfrente de ellos. Ya lo había estado, ¿verdad?, algunos años atrás, a la edad de 12 años, y otra vez está ahí en la sinagoga ya, claro, ya en sus 30, ¿verdad?, hablando estas palabras. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Había sido una lectura muy diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Muy diferente. ¿Por qué? Dice que todos se le quedaron viendo, ¿verdad?, sus ojos. Muy diferente. Cuando Cristo hablaba, muy diferente. Y nosotros así debemos de ser. Cuando hablamos, somos hijos de Dios, que sea diferente nuestra manera de hablar. Cuando hablamos con el mundo, diferente, que digan, wow, esa persona habla diferente. A veces hablamos como el mundo, hasta peor, ¿verdad? Ese hermano de la iglesia que dice, esa hermana pues anda y le gusta echar mentiras, o donde quiera, o chisme, ¿verdad? O el chisme andando. La hermana esta o el hermano este, a veces los hombres también son más chismosos, que las mujeres. Y Cristo dice, no, debemos ser diferentes. Él fue diferente, leyó y la gente se le quedó viendo, ¿verdad? Y les dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se maravillaban de esas palabras, dice, de gracia. Sigan leyendo ahí el versículo 22. Palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Oye, ¿no es este el hijo de ese carpintero? ¿No es su madre María? ¿Cómo puede hablar de esta manera? Cristo, hermanos, tiene y sigue teniendo la autoridad suprema. Estamos nosotros también, hermanos, dispuestos a aceptar su autoridad. Amigo, amiga, ¿estás tú dispuesto hoy en esta mañana? Te hacemos la invitación de aceptar su autoridad, basado en lo que dice la palabra de Dios, el plan de Dios para salvar al hombre que Él ya preparó de antemano, antes de la fundación del universo, de este mundo, mucho antes. Ya Dios tenía su plan para redimir a su creación, Él sabiendo que su creación iba a decidir desobedecerlo, ¿verdad? Lo sabía. Antes de crear ese gran y maravilloso paraíso, el Edén, el jardín del Edén, ya sabía Dios que iban a escoger a desobedecerle. Y por eso hizo los medios para que hubiese esa redención. Y amigo, amiga, hoy te hace esa invitación también Dios, por medio de su santa palabra. La iglesia te invita también, así como Él invitó en aquellos tiempos a todos a venir a Él. Los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amigo, amiga, Dios también te invita hoy en esta mañana. ¿No quieres empezar a descansar espiritualmente hablando? Tener esa paz que solamente Dios da por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿No quieres tener parte de esa sangre en las aguas del bautismo y comenzar a vivir tal y como Él quiere que vivas?
Si en esta mañana tú ya tienes ese deseo, ¿por qué no vienes y eres bautizado para el perdón de tus pecados si estás aquí? Y si no lo estás, estás en tu hogar, donde quiera que estés, y ya también Dios te está llamando y tienes ese deseo en tu corazón sincero de empezar una vida nueva en Cristo. ¿Por qué no nos contactas para que Dios lo convierta en una realidad? Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amen.